Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, profe, voy a hacer la presentación lo más rápido que pueda y sintético. Ya, pues, ahorita hice una, pero se me fue mucho tiempo, entonces voy a hacerlo más condensado. Bueno, el tema que yo escogí es los no alineados, obviamente en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, vemos como idea principal la siguiente. Sin la existencia de los Noal, no podríamos hablar de la marcada discusión del cambio de un antiguo sistema mundo a uno más equitativo al hacerse un contrapeso a las políticas de polarización entre los dos bloques participantes en la Guerra Fría. Entonces, como eje central de la discusión que intento presentar es que tenemos el mundo polarizado en dos ejes. Tenemos el eje comunista y el eje capitalista, representado por Estados Unidos y en contraposición de la Unión Soviética. Entonces, el movimiento de los no alineados, sin que se hubiera dado su existencia, no podríamos estar hablando de un proceso paulatino de descolonización, ya que aunque había descolonización, vemos que desde la implementación del tercer mundo se daba una naciente forma de velar por los propios intereses de cada nación. Como idea secundaria, pongo el tema de que aunque se da la descolonización, las intromisiones de cada país hacen complejo que se dé completamente en ciertas zonas, como veremos ahorita un poquito más adelante, pues ojalá me alcance. Bueno, en contexto y conceptos históricos, tenemos la Conferencia Afroasiática de Bandung, que nació como una forma en que los países africanos y asiáticos velaran de sus propios intereses. Aquí en el mapa mundi más o menos tengo, no sé alcanzar, igual yo ahorita lo paso, Asia y India, perdón, Asia y África como los principales promotores de esta conferencia, dando así el nacimiento en la cumbre de Belgrado, el nacimiento del movimiento de los países no alineados. Entonces, aquí tenemos la primera conferencia de Bandung y acá se dio ya el nacimiento de los no alineados en 1961, obviamente acá estipulando que aquí fueron los países que fueron, pero obviamente no todos estaban de acuerdo en lo que se estaba hablando y viendo primordialmente que eran países africanos y países asiáticos. Y vemos entonces el nacimiento de los no alineados, vemos algunos miembros, donde obviamente eso va a ir cambiando. Listo. Entonces, en el contexto general, tenemos que el mundo está dividido en tres. Los países del primer mundo, donde se ve reflejado en azul, los del segundo mundo, los rojos, y los del tercer mundo estaban reflejados en verde. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos intentaba con la política de contención no dejar que el comunismo avanzara. Tenemos la implementación de algunos planes como el Plan Marshall, algunos planes como el TIAR, Plan Marshall en Europa para la reactivación después de la guerra, para no dejar que las ideas comunistas llegaran a implementarse. Y el TIAR en Latinoamérica. También tenemos otros planes de beneficios económicos a los países donde intentaban que la política eh, imperante fuera la estadounidense. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al haber esa contraposición de bloques, donde la Unión Soviética también intentaba por medio de sus políticas llegar a ámbitos donde no estaban. Por ejemplo, querían llegar a Latinoamérica, llegaron por Cuba, digámoslo así. Intentaban expandirse para ser ellos el hegemón principal, porque aquí estamos hablando de un panorama de un sistema bipolar. Entonces, como estamos en un sistema bipolar, nace entonces el tercer mundo, que es la contraposición de esos dos mundos donde ellos intentan velar por sus propios intereses y los países subdesarrollados conforman un movimiento para que entre ellos organicen las ideas y los intereses. Y como veremos ahorita, en los conceptos más importantes tenemos los principios del respeto a la soberanía, la igualdad entre las razas y las naciones y la no injerencia y la coexistencia pacífica. Entonces, ¿qué sucede? Como hemos dicho varias veces en clase, el tema más importante del movimiento de los no alineados es la descolonización y dejar de lado el imperialismo, velar por los propios intereses de cada país. Eso como concepto importante que se da. Obviamente, como mi idea secundaria, planteé que van a haber momentos en los cuales no se puede dar una, una descolonización completa por el tema la, de la maxificación que hubo de los dos polos, porque entonces Estados Unidos quería entrar
y ser parte, por ejemplo, de Vietnam, en la exposición que tuvimos la semana pasada. En Vietnam ellos qué querían, ellos querían predominar en, en la unificación que se podía dar, pero al final de cuentas ellos terminaron perdiendo la guerra, ya que la unificación se hizo por medio del comunismo, donde la Unión Soviética y China estaban al mando de ayudar en esas políticas comunistas. Entonces, bueno, la reflexión de la Guerra Fría y la configuración del sistema mundo, lo que yo planteo es que si bien el movimiento de los no alineados ayudó bastante para que el sistema estuviera tripartito en ese momento, por ejemplo, ellos ayudaron con el tema de la Unión Africana, algunas declaraciones de paz, declaraciones de autoridad, como ahorita voy a hablar un poquito rápido en el tema de la ONU. Bueno, entonces la Guerra Fría y la configuración del sistema mundo se dio en el sentido de que hoy en día vemos la polarización todavía, no, polarización no, la, la hegemonía de Estados Unidos que se consolidó al ganar la Guerra Fría, digámoslo de cierta forma. Entonces, ¿qué sucede? El sistema mundo estaba totalmente dividido, estaba ideológicamente separado, donde los países que no estuvieran acorde a una de las ideologías estaban en contra de ellas. Estados Unidos, por ejemplo, a nosotros, a Colombia, estábamos totalmente adecuados a ellos, que incluso fue un problema cuando asumimos la presidencia de los Noval. Entonces, vemos ahí que todos los países deberían estar acorde a ellos. Por ejemplo, Estados Unidos utilizó la ley de garrote y zanahoria, donde ellos, eh, obviamente, si estaban acorde a las políticas de ellos, les iban a dar beneficios y les iban a ayudar a los países. Y la Unión Soviética con intento de expansionismo en todo el Asia, intentando penetrar Latinoamérica, pero obviamente con espacios muy pequeñitos. Entonces, en esa reflexión de la configuración sistema mundo, vemos las adecuaciones a las guerras que se dieron. Por ejemplo, considero uno de los aspectos más importantes a tratar el tema de la ONU. ¿Por qué? Porque el movimiento de los no alineados, en esa configuración del sistema mundo bipolar, tenemos que ellos estaban intentando hacer un bloque de autoridad para que no se pudieran implementar las políticas únicamente de la Unión Soviética o Estados Unidos, porque en realidad eran ellos los que predominaban y los que decían qué era o no, qué era bueno. Obviamente se suponía que la guerra al ser indirecta no se podría dar conflictos, pero eso como lo vemos, mi idea secundaria no fue totalmente cierto, ya que tenemos que se hubieron intromisiones de carácter indirecto en ayuda de recursos, en ayuda de sostenimiento de los gobiernos, en las guerras, por ejemplo, en la guerra de Corea del Norte, que la estuvimos hablando, Corea del Norte con Corea del Sur, donde se implementaron los dos bandos, donde pues fue un conflicto que fue, digamos, el más trascendental de la Guerra Fría, que puedo hablar así rapidito. De la guerra de Vietnam, se puede hablar también de cómo, o sea, se podría ver en realidad cómo el sistema mundo estaba tan bipolarizado que solamente eran dos ideologías y cómo el movimiento de los no alineados no podía entrar, digamos, directamente a ayudar a ese tipo de países que apenas estaban intentando descolonizarse. Por ejemplo, Indochina francesa, ellos, bueno, ellos les intentaron como ayudar, Estados Unidos intentó ayudar a Francia para que los dominara de nuevo, pero no se pudo. Entonces intentó seguir con las ideas expansionistas en Asia, porque obviamente su influencia no era tan mayoritaria, entonces ellos intentaban como delimitar las fronteras, por eso es que se crean estos acuerdos para delimitar Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Con el tema de los otros conflictos que son también importantes y que que se dan en el contexto de la Guerra Fría, vemos también que obviamente son la división de intereses ideológicos. Por ejemplo, tenemos Pakistán, el conflicto de Cachemira y el conflicto del Canal del Suez, donde obviamente vemos importantes, digamos, concordancias con políticas estadounidenses, ya que la diplomacia exterior era muy fuerte en ese momento y tenía que ir acorde a lo que ellos estuvieran estableciendo, obviamente también por medio de las organizaciones que se crearon, no solo por medio de la ONU, que la verdad en ese momento la anual intentaba llevar los parámetros de la ONU, pero no se daba completamente. Y se daba también el tema de la OTAN. La OTAN también intentaba como ser un contrapeso, pero en realidad ahí habían intereses creados. Obviamente todo el tema de la Guerra Fría y el tema que tiene que ver con todos estos intereses van allá solamente de simple expansionismo, ya que obviamente eso lleva intereses económicos, intereses culturales, intereses de dominación, intereses morales de los dos contendientes. Entonces, como conclusión pongo,
La Guerra Fría fue un periodo de la historia que nace a partir del intento de una ideología predominante. Obviamente cada uno de los dos quería predominar, donde las políticas llegaron a polarizar el mundo en dos bandos. Fue un periodo donde no se ve únicamente dos actores, sino que en realidad una multitud de ellos. Por ejemplo, vemos China, países latinoamericanos y africanos, donde la mayoría de naciones sin poder de decisión se circunscribían a uno de los dos polos. Y sin el nacimiento de algunos organismos internacionales o movimientos como los NOAL, los países del tercer mundo nunca pudieron haber sobresalido en escala internacional. Eso con respecto al tema de las organizaciones internacionales que, que promulgaban ser igualitarias, pero en realidad los países subdesarrollados no tenían forma de hablar, entonces siempre tenían que aplicar las políticas unilaterales de cada uno de ellos. Pero gracias al movimiento de los Noval se dio una descolonización directa e indirecta. Directa ya que ellos ayudaron, como dije, por ejemplo, en la Unión Africana, algunos países, pero también indirecta porque hizo que varios países del mundo, a pesar de que ya se estaba dando una especie de descolonización, se diera concretamente y se impulsaran los movimientos, digamos, insurgentes que intentaban dar la independencia y la libre autodeterminación de los pueblos. Entonces, es como pues mi exposición, espero no haberme demorado más de 7 minutos, no sé, que ya lo he grabado varias veces y no me he podido bien. Muchas gracias, profe. Es recording.